Hola Cecilia, pues bienvenida a esta sesión de Garage Digital en donde vamos a poder visitar de forma virtual tu estudio. Te damos la bienvenida. Nosotros somos Festival Hello World. De este lado estoy yo, Monkey, Aniux. Ay, y y Mariana, por ahí. por acá. Y bueno, pues nosotras somos gestoras independientes, trabajamos y vivimos en la Ciudad de México, somos también artistas multidisciplinarias, hacemos mucho trabajo en festivales independientes, curadoras de arte contemporáneo y multimedia. Y bueno, lo que nos une es porque somos fundadoras de Festival Hello World, un festival que reúne el talento de mujeres en el arte y la tecnología en la Ciudad de México. Y bueno, acabamos de terminar nuestra cuarta edición y estamos muy felices de ser también curadoras en esta edición de Garage Digital y pues te damos la bienvenida, Cecilia. Y bueno, pues nos gustaría un poco que te presentes, que nos hables un poco de ti y que pasemos a visitar tu estudio. Ujú. Ay, pues mucho gusto de conocerlas, por lo menos ahora por aquí. Mi nombre es Cecilio Salde, soy artista visual y para mí peculiarmente esta presentación tiene como un impacto discursivo muy especial porque en esta edición de Trámite está como invitada a la ciudad de Mérida, Yucatán, que es la ciudad donde nací y crecí. Y también tiene pues ya cierta trayectoria como entre el centro bajío de la República. Y Guadalajara es una ciudad también que quiero mucho porque viví ahí y siento que son como mis dos ciudades donde peculiarmente como mis apreciaciones del paisaje, que es lo que más me inspira a mí para crear, pues han tenido como ahí un entrelazado y me pareció como muy bonito que surgiera esta presentación y también pues muy nerviosa porque me animé a participar en el Garage Digital, sabiendo y siendo consciente que soy la mujer más gráfica, más visual de la actualidad, pero creo que cuando asumimos un poco en lo digital, en la tecnología, como que asumimos que es el futuro, que es la velocidad, que son máquinas, que son como cosas que reemplazan a un ser humano, pero me gusta mucho como defender la gráfica y el dibujo como también una herramienta actual de tecnología, donde pues es muy increíble como un pensamiento abstracto que no tiene forma, pues un artista decide cómo acuerparla, en materializarla y por ahí darle una salida que puede quedarse o no en el papel. Entonces, como con este antecedente, me gustaría un poco hablar como de mis posturas para mirar el paisaje, que siento que finalmente son con las que dibujo. Y escribí como un pequeño párrafo que para mí describe al menos los últimos 10 años del urbanismo en Mérida y se los voy a leer. Dice, en los últimos años, el insistente desarrollo urbano de la ciudad de Mérida, Yucatán, ha fomentado la inversión privada y la urbanización bajo falsas promesas de sustentabilidad e identidad local, vendiéndola como una ciudad verde, tranquila y segura. Sin embargo, esto no es más que una tautología para disfrazar el progreso yucateco, aquel que vende plusvalía, pero no suele generar un bien común. ¿Qué sucede cuando el paisaje cambia, cuando el horizonte se queda sin perspectivas, armonías y texturas? Mis imágenes ilustran la sutileza de dichas promesas, monocromos de concreto que contrastan la realidad, donde el espacio deforestado propone otras razones para mirar el paisaje. Y bueno, me gustaría mucho como enseñarles que en el 2014, 13-14, llegan las primeras torres a la ciudad y para mí era como, bueno, yo que nací ahí, cuando daba la vuelta en el periférico con mi papá en el auto, cada vez que lo hacíamos era como un horizonte infinito, porque Mérida al ser una ciudad plana, pues era como una línea que se dibujaba y era muy bonito. Entonces yo me acuerdo de como el impacto de ver esas torres que llegaron, cómo rompían este horizonte, ¿no? Cómo me hacían elevar la mirada y como de pronto ver el cielo. Para mí eso me acuerdo que pues, significó mucho y fue como parte de empezar a estudiar un poco la vivienda desde los cambios espaciales arquitectónicos en ese momento en Mérida. Y por otro lado también estaban como esos contrastes al sur de la ciudad donde pues habían como personas que con el material que tuvieran a su alcance construían como su hogar, su vivienda, y lejos de hacer solamente una crítica como a estas inconsistencias, pues también se me hace un acto muy político el que la gente decida pues ocupar un espacio, en el construir un hogar, y me interesaba mucho y siempre me ha interesado como a documentar geometrías que surgen a través de estos gestos políticos, ¿no? Como que no me interesa el arquitecto proponiendo la nueva tendencia
en el último grito de la arquitectura, sino más bien como esta persona que no puede tener una planta, pero decide pintarla como para este gesto de hogar, o la persona que no puede tener una reja, pero la construye con tarimas de madera, ¿no? Como para mí eso siempre se ha significado mucho como en temas de vivienda, de la intimidad, y siempre inicio como dibujando, es como mi primer, como lo que veo, y me di cuenta que al dibujar hago esta cosa de sintetizar el paisaje. No siempre lo documento, pero pues empiezo a quitar cosas. Peculiarmente a mí me gusta como mucho generar geometrías y como que el primer paso que hice como al llevar al dibujo un poquito como más allá es con el grabado. Muchos años, creo que en toda la universidad al menos, como que me dediqué mucho al grabado y era esta alquimia de cómo procesar lo que sucedía en el paisaje a través del metal, cómo se quemaba, qué decidía quedar o no. Y bueno, como que traje dos piezas que significan mucho para mí. Este era un modular, donde cada cubito pues podías acomodarlo como querías, que tienen como geometrías de viviendas de interés social, que es una arquitectura que a mí me interesa. Jugaba con esta idea de construir una torre como con estos gestos arquitectónicos. Y luego pues llega algo que conocemos todas muy bien, que es la pandemia. Entonces me quedo como sin taller, sin acceso. Y un poco fue como este cuestionamiento de qué pasa si por cosas que no están en mi control, como una pandemia, no vuelvo a tener como un tórculo donde quemar, no puedo como tener el dinero de comprar un cobre, de comprar un metal. O sea, como que me cuestioné mucho si tener un taller determinaba mi producción. Y simultáneamente, junto con dos amigas y grandes artistas, Isabel Gaspar de la ciudad de Puebla y Dulce M de la Ciudad de México, empezamos como a tener videollamadas y a platicar. O sea, como que nos cuestionábamos por qué seguir construyendo imágenes en un mundo visualmente saturado. Y a modo de amigas empezamos a tener un drive donde subíamos imágenes, reciclábamos entre nosotras, nos interveníamos, y era un poco como sorpresa, no veíamos lo que hacía la otra hasta que designábamos una videollamada siguiente y veíamos los resultados. Esa dinámica finalmente la quisimos abrir al público, hicimos una página web, eh, mucha gente participó, como que le dábamos difusión a través de Instagram y me gustaría también como mostrarles ciertas actividades que a mí me abrieron como un panorama más grande de la gráfica, que un poco citando a Cortázar, hicimos como esta instrucciones para imprimir, que a través del email la gente nos enviaba como cosas que les gustaría ver impresa y nosotros traducíamos esos correos en imágenes. Aquí, por ejemplo, hay como esta persona que nos pidió que desmanteláramos un balón de fútbol en hexágonos y que lo imprimiéramos como expandido. Al final hicimos como un tiraje de grabado, que luego esos grabados se escanearon, también lo intervinimos digital, como que hicimos muchos autorretratos mezclando. Y al final como que teníamos un grande archivo de texturas que nos pareció como interesante hacer un refugio gráfico, como a través de un espacio hub de Mozilla, que son como estos entornos virtuales donde pues cuando entras creas un avatar y puedes platicar con la gente que está ahí. Y fue muy divertido como el ver imágenes que quizás en una exposición normal no ves porque pues es algo que se enmarca y se emplana en la pared. Y aquí era como muy divertido pues ver las texturas, tener la sensación de que puedes atravesarla, tenía como ruidito de mar y era como muy bonito empezar a experimentar estos gestos digitales. Acá traje como un videíto ejemplo, aquí que lo decía como, no sé, era bien divertido como atravesar una imagen. Y empezamos a hacer este juego como análogo digital. Luego de ese espacio que hicimos virtual, lo recreamos en un poco en instalación, con esculturas, proyecciones, impresiones, sublimamos las texturas que habíamos hecho en grabado y fue como una recreación de este refugio. Y para mí, como estar en este colectivo, que ahora está en pausa, pero todavía existe, me abrió mucho, bueno, que puedo utilizar apps, puedo utilizar la compu, puedo generar video, como que me dejó como, bueno, ahí está esta gama de darle salidas a una imagen. Y también se me olvidó mencionar que también durante la pandemia fue cuando yo me mudo a Guadalajara y también, bueno, llego a una ciudad donde pues, soy foránea, no tengo familia, no tengo taller y ahora pues con esta presión como artista que es pues pagar una renta y tener que comer, como que sucedían muchas cosas en torno a lo que para mí era crear. Me cuesta mucho como desvincularme de Ceci artista, Ceci persona, porque siento que siempre soy la misma. Entonces ir al mercado puede ser una experiencia estética para mí.
Y empiezo a jugar como, bueno, la manera en la que ahora puedo conocer la ciudad, que pues por la pandemia a veces sucedía por internet. Dije, voy a jugar con que la ciudad es mi taller. Entonces empecé a conocer Guadalajara un poco por fotos de Facebook, o sea, ya vivía ahí, pero como en grupos de vecinos que subían cosas, con Google Maps, con el Google Earth, como con pues recomendaciones que hacían mis compañeros. Y luego también como que la foto y la fotocopia empezaron como a darme un sentido, un discurso gráfico. Entonces empecé como a buscar como arquitecturas o zonas de paisaje que eran como de investigación. A mí peculiarmente me interesa como las viviendas de interés social por lo que significan en la actualidad, como están, pero nadie puede accesar y luego no son como habitadas y quedan como elefantes blancos. Y era bien interesante como yo elegía como cierta zona y los comparaba cuando los visitaba, ¿no? Sabía como los cambios de colores entre la pantalla y la realidad, como las viviendas que ya estaban construidas y peculiarmente en Guadalajara, en esa parte que era Tlajomulco, era muy pues fuerte ver cómo finalmente la vivienda era una conquista del paisaje, ¿no? Como esta línea de concreto que iba contaminando la montaña y ahí también como que me generó muchas inquietudes de cómo una vivienda finalmente pues es algo que irrumpe una zona verde. Y como les comentaba, trabajé en Tlajomulco de Zúñiga, que es una zona violenta, porque como que hicieron complejos habitacionales, que al final hicieron fraude por políticas de vivienda, como que nunca les llegó autobús, ni luz, ni agua, entonces como que la gente perdió sus casas y como estar alejados del centro de Guadalajara pues terminan siendo como escenarios de violencia, ¿no? Entonces muchos cuerpos se tiran ahí, gente sin hogar llega como a habitar las casas y pues es peligroso como el ir a Tlajomulco. Pero bueno, estuve como documentando esta zona que aparte desde que llegas ya es como gris. Pues esta foto no tiene un filtro, como que sucedían cosas, o al menos las veces que fuera como sombrío. Y acá hay como dos fotitos de estos complejos que estuve documentando y también estuve leyendo a estas dos grandes mujeres, Legacy Russell y Doreen Ríos, que ellas proponen como el glitch, como una invitación metafórica, un espacio de resistencia y una invitación a desmantelarlo todo, como que a partir de leer un poco de glitch como estética y también como recurso, se me hizo muy bonito ver una imagen como a través de capitas, donde cada capita, cada píxel podía como revelarnos como ciertas postdatas del paisaje. Entonces lo que hice fue empezar a glitchar pues estas fotografías que tenía de Tlajomulco con distintas apps y pues copiar. Como hablar de la fotocopia es importante porque también en descubrí en una calle que se llama Pedro Moreno como un circuito de papelerías y dije, peculiarmente esta va a ser mi calle de taller. Entonces, como también hacía algo como un performático de pues yo caminar con USB por si se atravesaba una papelería, también como en estas caminatas me encontré un saldo de papel milimétrico que se me hizo como bonito también darle una nueva vida. Entonces yo iba preparada con mi papel en mi USB y también era como explicarle la chica o el chico que me atendía lo que tenía que hacer y siempre era como un sacar de onda al que me atendía porque no entendía qué pasaba, pero bueno, me divertí mucho como haciendo estas fotocopias y las fotocopias a veces las intervenía con dibujo, a veces se quedaban así y un día como que las acomodé en el piso donde estaba viviendo y me di cuenta que tenía muchísimas. Creo que fueron más de 200. Y como que al verlas en el piso, me di cuenta que en conjunto me decían como mucho más que separarlas. Y también como al ser imágenes inertes, quietas, como en silencio, sentí que ellas solitas fueron proponiendo un ritmo gráfico. Y con ese ritmo, finalmente primero lo concebí como un silencio, como que estas imágenes quietas me dicen algo, y para mí este silencio se vuelve como mi tercera postura para mirar el paisaje, como que del horizonte a la verticalidad, ahora me llevo como al silencio, y ese silencio es como un pretexto para que la imagen y el sonido puedan tener un punto en común. Peculiarmente como que este sonido que voy proponiendo es a través de las texturas, como blanco y negro, glitchado,
Y bueno, generar sonido para mí es otra manera de dibujar el paisaje. También empiezo a proponer como con ciertas ediciones de video, como ciertas caminatas las hacía en video, y esos videos finalmente las propongo como videopartituras, que al final trabajé con 6 músicos para que me ayudaran, como les explicaba, mira, tengo este video, me gustaría que les hicieras un sonido, que respondieras, no precisamente una canción, ni nada melódico, pero que respondas como al gesto gráfico. Y les voy a poner como un fragmentito de la videopartitura, quizás más maquinal, porque fue una que se hizo con código, con el Touch Designer, donde pues estaba entre el 0 y 1. El 0 era como el agudo y el 1 era el grave, y se hacía esta lectura como a escala de grises. Al final como que se hicieron 7 videopartituras y yo no sabía qué hacer con ellas, porque era como, bueno, ¿y ahora qué? Y no podría decir que he tenido como expos con estas videopartituras, los veo como unos gestos expositivos, porque han habido conciertos, como cosas con danza, pero les voy a enseñar como las maneras en las que la he presentado. La primera fue utilizando tanto las fotocopias como con las proyecciones. También tenía en aquel entonces unos dibujos de gran formato, también con este papel milimétrico. Y me interesaba como generar nuevas dimensiones, perspectivas, como proyectando sobre la fotocopia. Acá hay unas fotitos que también traje para enseñarles y pues podías escuchar el audio y ver los videos también. Luego, por cosas del destino, la Universidad Veracruzana me dijo, pues queremos como tu proyecto, tenemos como a 4 músicos de maestría y queremos hacer una improvisación sonora. Entonces yo fui, no había nada planeado, simplemente también ese día llegué, solo tenía como esta pantalla que vemos y la compu para que ellos vieran el video y se interpretara también, muy, muy improvisado todo. También algo que me dejaron como las videopartituras es como una presencia escénica. Luego de esto hubieron como muchas cosas de escénicas. También hicimos una sesión de improvisación interdisciplinar, donde teníamos como un audio, un baterista en vivo y también estudiantes de danza contemporánea. Y los de danza también como que interpretaban a través de las proyecciones y el sonido. Bueno, para mí que fue como muy catártico todas esas experiencias porque de pronto me encontraba como, pues no sé, hablando con gente de danza que no entendían lo que hacía, pero pues hacíamos como que sí, salían cosas muy, muy especiales, lo disfrutábamos, yo creo que todos los hemos disfrutado hasta ahora, como que había mucha reflexión, como que nos dimos cuenta que al improvisar era como un reto como artista, que cuando ensayas algo preparado, pues ya sabes cómo te va a salir, ¿no? En teoría. Pero cuando improvisas es como ponerte a prueba a ti, como, bueno, qué tanto te diviertes, qué tanto tienes dominado, qué no.
Y eso era como muy bonito compartir tanto con los músicos como con los bailarines. Y pues esta idea de gráfica sonora es algo que ha ido creciendo y como que luego de este año que fue de hacerlas con mucha colaboración, con mucha ayuda, me empecé como a entrar en algo de que yo quería como hacer lo mío, como desde Cecilia, aunque no supiera nada de música, pero comunicar lo que para mí era recorrer Tlajomulco, porque siento que las fotos pues mostraban, pero no podían enseñar como qué se sentía caminar, aparte como yo siendo mujer en una zona tan violenta, en lo que percibí ahí, y me di cuenta que la escala de grises también es importante, como por todo mi antecedente de grabado, como todo lo que los glitches que seguían siendo blanco y negro, y empecé como a cada tono, pues que para hacer un grabado pues tenemos esa escala de tonos, empecé como a asignarle un eco, como que cada imagen que yo tenía de mi archivo seleccioné, entonces cada tono respondía a un sonido. Y de esos sonidos empecé a escribir poesía, como que a retratar ecos. Creo que estas poesías peculiarmente relatan ecos y estos ecos finalmente hablan como de estas políticas de vivienda que estaba estudiando. Y empiezo ahora como a hacer mezclas con mis poesías. Y también traje un videíto ejemplo de... Ah, está increíble ese video. Sí, Bueno, está todo muy en padre. general, pero... ujú. Oye, Ceci, digo, no sé si me voy a cortar, pero nos gustaría saber qué es lo que tú estás proponiendo para Garage Digital, para trámite. ¿Cuáles son las piezas en específico que tú nos estás proponiendo? Eh, Sí, justo siento que esto ha tenido mucha experimentación, pero nunca como ha tenido una exhibición. Me gustaría un poco ahora trabajar un poco lo instalativo, como ya no precisamente como improvisar algo. Y aún conservo las fotocopias y me gustaría como recrear algo con las fotocopias y las videopartituras, como generar un entorno gráfico. Entonces, como por eso quería compartirles un poco cómo surgen estos videos, porque siento que tienen mm, como mucha historia de por qué terminan siendo sonido. Y creo que para mí Gara sería como esta oportunidad de pues trabajar un poco formal, por así decirlo, por ponerle un adjetivo, con las fotocopias y los videos. Como que siempre, nunca he tenido como un espacio para exponerlo y me gustaría como enseñar esto, cómo hacer algo. Tampoco como ser, desconozco si qué espacio tendría y eso, pero creo que hay tiempo para. Sí, o sea, Sí, sería presentar un poco como esta idea de los paisajes sonoros, ¿no? O sea, como ujú. esto último que nos estás enseñando. Y pues en ese sentido, bueno, primero agradecerte, no sé, creo que ya estabas por terminar o no sé si ya terminaste. Sí. Bien, o sea, sí es muy rico, teníamos como justo esa inquietud de saber cómo había saltado de esta parte analógica a lo digital, y creo que fue como muy natural en esto que nos contaste de la pandemia, ¿no? Como esta exploración con el colectivo y este interés genuino que siempre pues has tenido como por el paisaje y la geometría y estos tonos grises que vienen como del grabado. Entonces, o sea, sí se siente como muy natural, como de pronto este resultado que estás mostrando, que creo que eso es interesante. Y pues presentar, ¿no? Como ir creciendo como este cuerpo de obra que ya vienes realizando en cuanto al paisaje, cómo lo pasas a este otro paisaje sonoro, ¿no? Y cómo se va conjugando como esta narrativa que tienes ahí muy particular. Entonces, pues eso, ¿no? Decirte que nos gusta mucho tu trabajo, que teníamos como esa curiosidad y pues también saber como un poco qué viene para ti, pero creo que es un poco lo que nos estás proponiendo, ¿no? Presentar como ya este siguiente paso
a esta investigación, un poco como a todo este desarrollo que ha pasado de lo analógico a lo digital. Eso por acá. Sí, pues bueno, yo quería saber si ya habías acabado o querías presentarnos algo más. Ya estamos como que a pocos minutos, pero bueno, Solo justo me faltaba el cierre, como sí, si que quieres, date para que no te interrumpamos y que veamos solo todo. era un cierre de, justamente iba a mencionar que he tenido muchas experimentaciones y siento que siempre me quedo ahí, como que esta parte formal que se llama exposición, no las he tenido. También, como les decía, soy una persona que me cuesta separarme como de la persona y artista y siempre me cuesta pedir ayuda. Esta parte curatorial como que no, tampoco no la he podido como vivir. Y quería enseñarles como un último, bueno, lo último que he hecho, que fue un amigo que se aventó el sitar, como que siempre me ha interesado esta mezcla análoga digital, que el sitar es, como, es un instrumento muy orgánico hecho de pepita de calabaza, que decidimos como conectar en una caja de ritmos y también improvisamos con unas chicas de danza en Guadalajara. Entonces el audio es muy bonito. Bueno, yo no he escuchado los videos, pero Sí, el audio creo que como que no sale. Bueno, si quieren se los comparto en la liga de YouTube. Y últimamente he hecho como también muchos como performance gráficos, donde pues salgo a escuchar paisajes y los intento como registrar a través del gesto. Estos son como papeles térmicos, donde el ritmo urbano es un poco como el gesto. Entonces pasa un auto y que toca el claxon y es como un gesto grande. Lo último que hice fue como esta pequeña instalación combinada un poco más a retrospectiva con las placas de grabado, con estas en registros gráficos de la ciudad. Y nada más a modo de conclusión, quería decir que para mí, pues hacer gráfica en expandida es generar un espacio para que las artes gráficas puedan expandirse sin perder su independencia plástica, resignificándola dentro de los nuevos u otros medios. Nada más quería como a modo de concluir y por aquí sería todo. No, pues muchísimas gracias, Ceci. La verdad es que tu trabajo está increíble. Me gusta un montón el tema del urbanismo, cómo lo tocas y cómo literal si haces una poesía con todos los elementos. Nos encanta tu perfil y la verdad es que también creo que tienes como todo este perfil que queremos para Garage Digital, entonces estamos muy emocionadas también de Muchas como todo gracias. el proceso que nos compartiste. La verdad es que gracias. es muy increíble. Muchas gracias, chicas. Sí, súper genial. Pues ahí nos estamos viendo con muchas ganas de conocerte personalmente y pues de definir lo que podamos presentar para trámite, ¿no? Que seguramente va a ser increíble. Sí, Muchas seguramente. gracias por escucharme. Gracias, Ceci. Hasta